una muestra. Alberto Sergio Ramos, que viene a Guatemala. Buenas tardes, República. Estamos hoy a un día de que se cumplan los 74 años del Palacio Nacional de la Cultura. Nos enteramos, nos venimos corriendo porque la celebración que se realiza mañana va a ser un poco a puerta cerrada, pero de momento creo que es preciso, o nosotros en República creemos que es preciso que ustedes vean que ya están remozando el Palacio Nacional. De hecho, es una serie de actividades las que se van a realizar. Para eso vamos a entrevistar a Mohamed Estrada, que es el arquitecto conservador del Palacio Nacional, para que nos explique un poco cómo van las cosas. Mohamed, gracias. Sí, muy buenas tardes, bienvenidos al Palacio Nacional de la Cultura. Gracias por tu tiempo. La primera pregunta es la obvia, ¿no? ¿Qué están haciendo acá atrás los compañeros? Bueno, ahorita iniciamos con el proyecto de restauración de lo que es el Patio de la Paz. Juntamente con el área de salón de recepciones, fueron bastante vulnerables al sismo de que se dieron en junio, el 14 y 22 de junio. Entonces aparecieron grietas principalmente en el segundo nivel, en lo que es la arcada, y ahorita pueden ver que está hacia arriba, digamos, la parte de remozamiento, y entonces se llegó al trabajo de emergente, digamos, de restaurar todas las grietas que habían surgido en la cornisa, la parte superior, y unas grietas estaban focalizadas, pero en el proyecto de estar restaurando se dio cuenta de que había mucha mayor magnitud de este tipo de trabajos. Entonces lo que se centró fue la restauración y consolidación de las grietas. También se trabajó lo que es la liberación de un como piso cerámico que estaba en toda la parte de la cornisa, que es la parte de remate, lo cual en algún momento se utilizó como una reparación para evitar las filtraciones que se tenían del palacio, pero de las cosas interesantes que hemos visto es de que el edificio no solo ha sido restaurado ahorita, sino anteriormente. Pero hay que tomar en consideración que muchas veces se hacían con la buena intención, pero no había una especialidad específica de la situación esta, y una de las cosas más alarmantes que tuvimos fue ver que había retenida humedad dentro de las losas, porque a lo largo de la historia se han hecho reparaciones tras reparaciones, y a través de un arqueólogo hicimos una cala que nosotros le llamamos, y tiene reparaciones de 25 centímetros de espesor de repello tras repello que le han tratado de colocar encima a la losa y más nunca han, digamos, resuelto el problema. Entonces es hasta este momento que ya se tiene contemplado que está generando también serios problemas de humedad hacia lo que son las fachadas, y estamos esperando que haga un buen verano para empezar a trabajar lo que es la azotea, y en este momento lo que estamos finalizando es la limpieza y la recuperación por todo el salitre que habían consolidado en ciertas áreas. Otra de las partes que se restauraron fueron todas las jardineras, pero se tiene el problema de que en algún momento hubo vegetación más grande y las raíces se expandieron y agrietaron, digamos, ciertos puntos, lo cual ahorita se está haciendo un estudio específico, digamos, para poder reparar. Se limpió porque tenía suciedad y una mancha tremenda, y ahora, como ustedes pueden darse cuenta, se está trabajando también con especialistas en vegetación para que se pueda buscar una vegetación que no impacte, sino que respete el monumento, pero que no sea tan compleja en sus raíces. Claro, que no rompan lo que pasa en todas nuestras casas, ¿no? Ahora, esto no es a la carrera, es decir, esto es parte de un plan de restauración. Hay una planificación. Hay que tomar en consideración que para poder intervenir en un edificio patrimonial hay que sacar los permisos correspondientes. Claro. Y de hecho, se tiene una oficina de conservación donde habemos especialistas. Ahorita ya se fortaleció, que es uno de los beneficios que hemos tenido bajo la actual administración, que eso me alegra, porque anteriormente yo ya he estado varios años acá, desde el 2010, y prácticamente en los últimos años solo yo había quedado de técnico. Y en cambio ahora ya tenemos un grupo muy fuerte con especialistas en materia de gestión de patrimonio. Se generaron los planos, se llevaron a Antropología e Historia, que ahora es la Dirección General del Patrimonio. Ahí pasaron por ciertos filtros, donde tuvo que haber un dictamen validado por un arquitecto de lo que es el Departamento de Conservación, y después pasa el último filtro, que es el director del IDAE. Y ya con todos esos permisos es que se puede entrar a trabajar. Sin eso no se hubiera podido generar. Y hay una planificación de materiales, hay una planificación también presupuestaria y una asignación que afortunadamente este año el señor presidente le cedió al señor ministro, y él estaba encima de esto, de
3 millones que nos dieron en este momento, y se está gestionando una mayor cantidad de dinero para el próximo año. ¿Esos 3 millones van a ser invertidos de qué forma? ¿En lugares específicos? ¿Podemos hablar de eso? Sí. ¿O sería decir, bueno, esos 3 millones van a servir para, bueno, ¿para qué cosas, mejor dicho? Va, uno, a restaurarse toda esta área del patio de La Paz. Ajá. Se tiene trabajando lo que es el salón de recepciones, que es el salón más importante. Pero al hablar del salón no tenemos que solo ver la parte interna que todos vienen cuando ingresan, sino la parte externa. Eso tiene una cubierta que es una cúpula y fue la que se agrietó. Lo que se agrietó fue los muros que se entiendo, claro. Y la azotea, lo que tenía problema de la cúpula en la parte externa era que estaba terriblemente dañada por falta de mantenimiento a lo largo de tantos años, y prácticamente todo el recubrimiento que tenía de pañuelos, o es un mezclón a base de cal, se había levantado y retenía humedades, lo que estaba generando ya serios problemas a lo interno del elemento. Se volvió a tallar, digamos, algunos elementos que estaban desportillados, como son los berrios, que son los elementos decorativos que forman los gajos, digamos, de la cúpula. Se trabajó directamente el pináculo central, que es donde está el sistema de anclaje que sostiene la lámpara, que pesa, algunos dicen 1, otros dicen 2 toneladas. Ciencia cierta, no tenemos un dinamómetro a pesarlo, claro. Pero ya se consolidó. Ahorita solo estamos en la última etapa, que entra la otra semana, de poder impermeabilizarlo. Claro. Y se trabajaron también las vigas Pierendel. ¿Qué son esas vigas? Porque quizá el término técnico lo tengas al dedillo, pero no todos lo ubicamos así. En buen chapín. En buen chapín. Para cubrir una distancia muy larga, más o menos 18 metros. Ajá. La viga tiene que ser muy grandota, pero por peso propio se va a deformar y se vuelve crítico. Entonces una viga lo que hacen es abrirles hoyos en ciertos puntos, y entonces aliviana y le da rigidez, pero tiene un patrón. Entonces lo que hicieron fue abrir octógonos a cierta distancia, y ese octógono lo que hace es liberar material que pueda ser menos pesada la viga, pero más eficiente, más rígido. Y ese tipo de hecho, lo que logramos hacer es que tenemos muy pocos planos, pero uno de los logros que se tuvo bajo esta administración es primero la catalogación de los pocos planos originales que tenemos, y se digitalizaron. Claro. Aparte de registrarlo, tenemos aproximadamente 210 por ahí planos originales de los más de 10.000 planos que se elaboraron para construir este edificio. Lo que hay que tomar en consideración, y eso les platico a todos los televidentes, es que el edificio se comenzó, tenemos los primeros planos. Primero el boceto original que hizo el diseñador Rafael Pérez de León, que es un art déco que lo rechazó Jorge Ubico, no le gustaba el modernismo. Lo que quería era un tipo de arquitectura que reflejara más esa identidad de dictadura que tenía, de poder, y de hecho dice que le enseñó una fotografía. Muchos argumentan que pudo haber sido un castillo español, dicen, ¿no? Sí, que es el castillo, el palacio del conde de Monterrey de Salamanca. Entonces, yo había las fotografías y se parece más el de la Policía Nacional, tal vez alguna reminiscencia de lo que sería el torreón central, los torreones que tenemos en las esquinas, pero es una composición muy interesante. De hecho, antes de poder trabajar hubo un proceso de investigación, me logré todavía entrevistar con el hijo mayor de Rafael Pérez de León, que todavía estaba vivo, ahorita andará por los 93 años, y estuvo el día de la inauguración. Entonces él me comentaba que hubo un gran choque, porque el diseñador de este edificio, como fue a estudiar en Francia, y recuérdense que en ese momento estaba ya el modernismo de la arquitectura, ya se suprimían todos los elementos decorativos porque decían que era un exceso en la economía, y de hecho este arquitecto Rafael Pérez de León es el único que continúa con el siguiente gobernante electo popularmente, que fue Juan José Arévalo, y él es el diseñador de todas las escuelas tipo federación, el diseñador también de la Biblioteca Nacional, y ahí pueden ver el contraste de esta arquitectura y lo que diseñó bajo el régimen de Ubico, porque también él diseñó la tribuna de Campo de Marte, por ejemplo, algunos chalets, también diseñó el aeropuerto de la Aurora, el antiguo, y ese tipo de arquitectura que responde a una arquitectura un poco más ecléctica. Y el eclecticismo es una arquitectura que retoma, digamos, todo lo que es... Varias escuelas, entiendo, ¿no? Es un historicismo. Lo mezcla. Ok. El historicismo ya entiendo, lo que busca es que cada país retomaba arquitectura anterior que se dio para sacar un elemento de identidad. Es decir, aquí lo que se replica
es, por ejemplo, elementos sustraídos de la arquitectura colonial de Guatemala, Claro. de la antigua Guatemala, lo retoman, y esto lo que buscaba, según lo que he logrado leer, lo que he logrado investigar, es de que lo que se buscaba era ese sentido de identidad y simbolismo de poder, que es lo que tiene el edificio. Ahora, y con toda la pasión que manejas ahora, con toda la información que nos has dado, se escucha pues, la pasión que le metes a esto, ¿no? O sea, es como un niño jugando en un niño trabajando en un parque de diversiones. Se siente la pasión con la que estás acá en el Palacio trabajando, que al principio yo te decía, esto es un museo, pero vos me corregiste. ¿Qué es entonces el Palacio Nacional de Cultura? Hay una parte museográfica. Lo que sucedió es de que siempre esto fue diseñado como un edificio público, el cual era el centro de poder del Estado de Guatemala. Claro. Cuando comienzo a hacer un análisis que me llevó más o menos 18 meses a analizar los usos actuales con los originales, llegué a la conclusión que siguen siendo oficinas estatales. Pero en un momento, bajo el régimen del expresidente Álvaro Arzú, se le quiso dar un nuevo uso porque se había ya generado una alta densidad, que inclusive se habían ya puesto oficinas en los corredores. Ellos lo que hacen es liberar y darle un uso, digamos, más digno. El problema es que ese uso que se dio de centro cultural, que dentro de lo cual había un área de exposición como museo, porque el Palacio Nacional de la Cultura, de acuerdo a algunos especialistas que he hablado, aunque no es mi especialidad de los bienes muebles, tiene una pinacoteca que tiene las obras, digamos, más relevantes del siglo XX. Es el lugar que tiene contenido obras de Efraín Recinos, obra de Elmar Rojas, obras del Tecolote Amaya y así, unos buenos referentes. Aparte, digamos, de las obras que ya tenemos como los diseñadores de este edificio. Como los murales, Suárez, claro. Lo que les hacen los murales. Tenemos también los vitrales que se hizo Julio Vela. Vénganse por acá, vamos a... Ok, y yo creo que te pregunté que cuál era tu parte favorita del palacio y me decís que no, que todo. Es que cada cosa tiene su historia. Hay historia tremenda, por ejemplo, los túneles. Sí, es cierto, los túneles. Hay 2 túneles que comunican a Casa Presidencial. Hay que tomar en consideración que Jorge Ubico también diseñó la Casa Presidencial y entonces permite esa comunicación. ¿Cómo estás? De hecho, ahorita van a dar el resultado de cómo en algún momento, no estás para aquí. Acabamos de hacer la muestra de cómo va a quedar el piso. Está en ese sentido. Ahorita estamos sacando, digamos, pruebas previas a la intervención total. Ah, claro. Si ustedes entran, ese es el centro, o podríamos decir el corazón del edificio, que es el salón más importante a nivel protocolar. De hecho, cuando se inaugura este salón, ni siquiera estaba colocada la lámpara. Ahorita lo más interesante, y es lo que yo quiero resaltar, es que todo el trabajo, otra vez que volvemos están repintando. ¿Cómo estás? Bien, gusto saludarte. ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Entonces tenemos a un equipo donde tenemos un voluntariado de la Mariano Gálvez y de la San Carlos, que están viendo a Donoren a retocar todo lo que son las bases de las columnas. De hecho, todas las grietas que ya están consolidadas en la parte superior de esto, tuvimos que botar, dejamos expuesto directamente todo el ladrillo en ambos lados, que fue lo que se rajó. Este ya está restaurado, no se nota ni siquiera que fue intervenido. Claro. Y lo que nos notamos es de que el edificio fue hecho a demasiada velocidad. De hecho, el tipo de falla que se dio es porque para lograr el ancho del muro, que son 40 centímetros, entonces utilizaron, o todo está hecho de ladrillo tayuyo. Entonces usaron punta, la primera hilada, en soga la siguiente. Pero no está bien modulado el ancho y largo de ese ladrillo, por lo cual entre hilada y hilada hay unos tramos donde no existe traslape y entonces la sisa queda recta. Y se hizo tan rápido que solo pegaron la parte de abajo y hay unas partes donde no pagaron el ladrillo horizontalmente. Según entiendo, un aproximado de 750 personas fueron las que participaron en la construcción del palacio. Unos datos que pasó comunicación del palacio. En tu conocimiento, ¿cuánto crees que debería ser el tiempo ideal de dedicarle a un palacio de este tamaño o lo que Ubico soñaba? Yo creo que trabajaron mucha gente. De hecho, no se puede ni mencionar porque recuérdense que en esa época lo que se estaba haciendo era, también había una ley en contra de la vagancia.
A todo aquel que miraba un vago lo metían a trabajar aquí forzosamente. Después, yo hubiera terminado acá entonces. o sea, en ese tiempo era otro contexto, eran todos los valores los que se manejaban. Yo, de acuerdo a lo que contemplo, por la rapidez y la cantidad de gente, aquí hubieron metido más de 700 personas. Para terminar con la magnificencia, la calidad de los materiales, trabajos de carpintería, fontanería, herrería, pintura, obras de arte como los vitrales. Aquí estaban noche y día, noche y día. O sea, y eso es lo que logramos denotar, porque de hecho, de acuerdo a la hipótesis que ahorita manejamos, creemos que el edificio se inauguró sin haberse finalizado un 100%. De hecho, obras como las de Carlos Rigal estaban fechadas en 1947, es decir, muchos años después del 10 de noviembre de 1943. Claro. En otras cosas que nos hemos dado cuenta es, por ejemplo, el tercer nivel de la esquina noroccidental. Solo se han caído algunas ventanas, pero se han desplomado porque solo tienen 3 puntos de sujeción. Es como cuando yo voy a colocar, solo miro al centro mientras la remato. Entonces ya no le doy ni tiempo a generar esa situación. Una cosa importante que yo denoto es que ya había una situación como que ya la parte final, ¿verdad? Del gobierno de Jorge Ubico, porque él ya queda pocos años en el poder cuando se inaugura. Todo está como 4 o 5 meses acá. Y algo que logré todavía entrevistar es que mi abuelo materno fue guardia presidencial de Jorge Ubico. Y él lo que me manifestó fue que la cúpula del poder que estaba alrededor de él fue el que lo traicionó. Y por eso siempre hay un afán por el poder. Claro. Eso es lo que él me comentaba. Y lo que él decía, me recuerdo, es que cuando se estaba dando toda la situación de manifestaciones, él se puso desde allá arriba, pero decía que la forma de manifestar venían por la Sexta, la calle Real, en la Séptima Avenida, pero iban adelante niños, atrás mujeres y hasta atrás venían los hombres, era la manera de poner. Y ellos estaban con las carabinas para disparar y él mismo dijo, yo no me voy a manchar con sangre inocente. Claro. Eso fue lo que me contó y renuncia. Pero me dijo que las últimas palabras que dio Ubico fue, van a ver cómo ahorita que me voy se va a venir abajo Guatemala, porque él recibió las arcas del gobierno en una situación bien deplorable porque gobiernos anteriores habían endeudado ya al Estado de Guatemala, mientras que cuando él comienza a trabajar en su periodo de los 14 años, en los últimos años deja las arcas nacionales llenas, es decir, pedía, por decir, 10 millones de quetzales para hacer todas sus obras, se lo hacía con 5. ¿Pero por qué? Utilizaba también la mano de obra barata, todo el preso lo ponía a abrir calle. Y aquel que quería oír la ley fuga. Obviamente había una parte también triste de él, que era la oposición política, antes también metió y eso contribuyó a que se viniera abajo él. Y un poco personal la pregunta, ¿tu abuelo aún vive? Murió en el año 2009, pero todavía lo pude entrevistar. O sea, sí supo que de alguna manera vos ibas a estar aquí metido. Antes de estar acá yo había restaurado muchos edificios. ¿Y cómo vio él que él siendo guardia de Ubico y ahora pues que el nieto iba, pues obviamente no se iba a saber en ese momento? Él no sabía, yo después de que él muere, al año después yo entro a ser, digamos... irónico. Un año después. Más sin embargo, dentro de la historia, eso es de parte, digamos, materno, porque mi abuelo, él vino a prestar servicio militar forzoso porque lo agarraron, él era agricultor, entonces pasó el camión y lo agarraron y lo metieron. Pero Véngase, joven. Estuvo guardando, digamos, le tocó en la Guardia de Honor, y un día a las 5 de la mañana, dice que los uniformaron y pasó Jorge Ubico personalmente escogiendo. Mi abuelo era Cisarco, José Carlos Canchi, y a los más bien parecidos fue los que se trajo para acá. Pero decía que en ese momento no habían ladrones, había un ladrón, le volaban las manos y ya todos sabían la situación que era otro contexto. Pero por la parte paterna, yo vengo de una línea de maestros de obra y de grandes constructores, y mi bisabuelo trabajó en obras públicas y fue armador de este edificio, es decir, tenía las grifas y estuvo haciendo. Y ahora que, bueno, está bien representada el linaje, Estrada está bien representada. Estrada acá, pero más que todo esto, lo que me doy cuenta es que en todas nuestras familias, más de alguien, de todos los guatemaltecos estuvo trabajando acá, porque haz más de alguna anécdota de esta situación. Es decir, casos como desde que yo daba una capacitación, tuve una señora que hacía limpieza acá y me dijo que el día de la inauguración del palacio aquí se conocieron sus papás porque estaban regalando tamales en las 4 esquinas. Y entonces aquí se vinieron a conocer y de aquí salió esta situación, ¿verdad? Okay. Lo que quiero que pongan mucha atención también es la obra que se viene trabajando. No se puede trabajar sin ni siquiera tener un sistema de registro.
Veamos la arquitecta Isis, que es un nuevo valor que he encontrado ahí. Ella lleva el registro y documentación de cómo estaba y en qué calidad va a estar. Más o menos la parte, digamos, posterior, ustedes se dan cuenta dónde tenés una parte no intervenida, gran Isis. No intervenida. Sí. De las caras que no se han trabajado. Aquí está trabajado, ¿verdad? Pero una donde no esté, para que ustedes miren el antes y después. Entonces lo que estamos tratando de hacer es regular también la cantidad de personas, porque ya hemos visto que ya la concentración es muy grande, están generando una descomposición química en la columna. De hecho, si ustedes pueden darse cuenta, aquí tenemos, esa no creo que... Digamos que ese es el antes. Este es el antes, ¿verdad? ¿Cómo está? Todas las cosas estaban así. Y ahora cómo quedó el antes y después. Y después. Es complicado. La otra cosa que estamos hablando con eso es Esmeralda es un valor también aquí, como dices, que me siento contento de pertenecer al grupo que estoy presidiendo. Esmeralda es la vitralista del Palacio Nacional de la Cultura. Es la tercera en línea de Julio Rueda. De hecho, todavía trabajo con algunas herramientas de él. Ella fue la que restauró todos esos vitrales y dejarlos de la manera que están, porque fueron deteriorados por el bombazo del año 1981, si no mal estoy, que se puso en una esquina. Y ahorita está trabajando ya, los más grandes están en el primer nivel. Y de acuerdo a la planificación que me dio Esmeralda, más o menos estaríamos terminando en el 2025 de restaurar. Ah, esa era una de las 2025. O sea, ustedes van a estar aquí hasta ese año. Sí, esa es la meta. El gran problema es que ojalá que entre transición de gobierno y gobierno mantenga a la gente, porque el gran problema es capacitar, llevar un proceso tan largo, porque no es de la noche a la mañana que alguien se forme. Bueno, pero si me dejan ser abogado del diablo, o sea, digo, ustedes son especializadas, ¿no? O sea, no es que haya alguien que venga el siguiente gobierno y diga, yo tengo mi equipo de restauradores, ¿no funciona así o sí? El problema es que... O prefieren no contestar para no meterse en problemas, ¿es eso? Yo creo que todo está en las manos de Dios, vamos, y que Guatemala es un país que es interesante en la toma de decisiones también, ¿verdad? Supongo, sí, supongo. Supongo, porque ya me ha tocado estar en varios gobiernos acá y, por ejemplo, nunca en mi vida pensé que un presidente iba a estar, por ejemplo, ahorita retenido, ¿ya? Ah, ya veo por dónde. Sí. Antes sí, pero... Cuando, esas maravillas de realismo mágico del tercer mundo. Permiso, gracias por seguir. Pero lo que te das cuenta, por ejemplo, es una forma de evidencia, porque, por ejemplo, en los casos, de acuerdo a lo que es la historia oral, que tiene cierto grado de verdad, ¿verdad? Es que hacia el poniente, donde se esconde el sol, está muriendo una cultura que era la maya. Y alguien me contó que habían puesto aquí que estaba en el sol naciente la nueva cultura que se estaba formando. De hecho, lo que me pone contento es que siempre miran escenas muy importantes, como el primer obispo de Guatemala, Francisco Marroquín. No faltaría la Universidad San Carlos de Guatemala, que se está dando una cátedra. Aquí tenemos a Quirio Cataño, que está tallando, y de hecho lo que me contaba la vitralista Esmeralda es que es el autorretrato del maestro Julio Ruela cuando estaba joven, que se dejó ahí para la posteridad, la inventura, el escudo de Santiago de los Caballeros, el comercio que se daba aquí en Guatemala, la venta de textiles, la primera venta de Guatemala, el Golfo Dulce que enlazaba todo el comercio allá por lo que es Río Dulce ahora, y tenemos un sistema ya de vida, don Pedro de Alvarado. Y acá todo lo contrario, toda la parte que somos parte de esa fusión de dos culturas, la prehispánica y la europea que vino a conquistarnos. De hecho, ahorita lo interesante que hemos dotado en esta restauración es que hay mucho fachadismo. Es decir, ahorita que se habían desprendido los rosetones donde están suspendidas estas lámparas, resultaba ser que son vacías, son hechas de yeso. ¿De yeso? De yeso. Y digamos, has visto aquellas colas de quetzal que las ponen así una maceta colgando así con alambre de amarre, pues así están amarradas y ancladas, y es la parte metálica la que ancla, y sobre eso está colocada la viga. En algún momento pensamos que había sido la cúpula que tendió a abrirse, pero no tendió a abrirse, sino al contrario, el tipo de comportamiento de grietas que estaban en todo ese sentido, lo que nos dictó fue de que la rigidez es que no es tan deformable toda la losa que está hacia el sur, y toda esa losa comenzó a pegar.
y a pegar y a pegar. Y entonces nosotros lo que le llamamos a esto, y siempre utilizo una forma de esta situación, es que es una fuerza que es paralela, porque ese es un plano, ¿no? El muro es un plano y genera esto. Y venía al otro lado y generaba esto, y comienza a generar, si miras cómo se Y aquí se agrieta. hace 45, tiro de este lado, hace 45, y se nota todo ese tipo de comportamientos de grietas que tenemos sobre el capitel. Es decir, igual como el comportamiento no es normal. Y estas columnas también son falsas, solo son decorativas, pero no son estructurales. Ahora, como no tenemos mucho tiempo, quisiera saber si podemos subir a la parte de arriba para despedir el programa, aunque, ¿sabes? Me tiento a pedirle la escoba que hay para barrer el palacio, no sé. Aquí había alfombra, ¿no? Había la alfombra, lo quitamos y a través de una fotografía histórica donde está el ataúd del exgobernante Castillo Armas, que está siendo velado aquí, se puede notar que originalmente nunca hubo alfombra, sino este es el piso original. Solo que tiene ciertos problemas. Ahorita hablamos ya de polía, ¿verdad? Claro. Ahorita lo estamos estabilizando con maderol para matar toda la polía y después, digamos, ya colocar la alfombra, solo consolidar las partes como parte de la historia de este edificio ahora. Y también, antes que se me olvide, ahorita se está restaurando el escudo. ¿Y si es cierto que era un quetzal de verdad? Es un quetzal disecado, de verdad. La situación que ahora nos dimos cuenta con todo lo que me ha contado, porque Bernardo lo está restaurando junto con el compañero de audio que es especialista en armas y le fascina toda esta situación, es que incluso levantaron que en el escudo el quetzal tiene girada su cabeza, aquí estaba así. Entonces se dio cuenta de que lo habían movido, pero su forma original era girada hacia la derecha, digamos. Entonces estamos buscando un taxidermista que sea especialista, digamos, en este tipo de situaciones. Y otra cosa interesante que sucedió en los sismos, que sigue temblando aquí en Guatemala, es que el diseño sismoresistente de este edificio, todos piensan que es un solo edificio, pero son 3 edificios unidos, para que a la hora de un movimiento sísmico en las juntas se separen y se disipe toda esa energía que genera. O sea, cada ala es un edificio. Este es un central. Pero están pegados lo suficiente. Adosados. Están pegados. Pero ahí se pone una junta para que no se filtre el agua y así se disipa, porque como tiene 127 metros de largo entre el este y el oeste, el problema es que en concreto, como es rígido, es una sola pieza, tendría a agrietarse por las contracciones. Entonces hasta para eso nos sirve y por eso no está tan rajado el edificio. Y aquí tenemos la gran lámpara. De acuerdo a Miguel Álvarez, fue elaborada, resumí nuestra investigación, en Nueva York por la empresa Gruber. Y todo el cristal viene de la antigua Checoslovaquia. Es un trabajo excepcional. Ahorita tenemos que buscar quién nos dé mantenimiento y limpieza. Lo que logramos en general es que tengo una fotografía cuando estamos apuntalando, porque este es un gran péndulo. Pero miren la teoría que ahorita se maneja. Esto es como más o menos una suburba o un camión mediano que está suspendido por el peso. Pero hay un principio muy básico de física que dice que fuerza es igual a masa por aceleración. Claro. Es decir, que si la aceleración se magnifica, como es una multiplicación, esto a la hora de estar oscilando se convertiría aproximadamente, en lugar de una suburban, en 5 o 6, dependiendo de la aceleración del sismo. Y esto, así sea 1 milímetro o 2. Porque entonces va a generar oscilaciones, pero lo que yo entro dentro de la parte, digamos, que sin quererlo o tal vez pensado se logró, es que sirve también como un péndulo que amortigua, porque a la hora de desplazarse hacia aquel lado, este viene en el sentido contrario, casi como Taipei 101. Sí. Es como un contrapeso sin quererlo. Sin querer. Y es interesante porque ahorita que trabajamos toda la cúpula por la parte externa, es eficientísima. ¿Por qué? Porque esta cúpula es hecha de puro concreto, pero si ustedes se dan cuenta no es de medio punto, sino es rebajada. Claro. Entonces lo que comenzamos a detectar como chata, digamos. Es rebajada, nosotros vamos claro. Pero aquí tenemos media. Pero si ustedes tienen un lapicero, yo no tengo ahorita en la mano, no. Pero me gusta, voy a colocar esta situación, es que voy a doblar mi tarjeta simulando el perfil de la sección de esto. Una tangente sabe que es algo que rasga, pero cuando yo pongo, miren la tangente en qué ángulo viene. Entonces siempre que viene en este ángulo, yo saco mi componente en X y en Y. En Y el apoyo lo disipa porque tiene una respuesta contraria. Pero entre más peraltada es, la componente de X es menor.
pero cuando más se rebaja, miren cómo cambia. Ahora Claro. aumenta mi empuje horizontal, porque si yo suelto esto, ¿qué sucede? Claro. Se abre. Por eso pusieron las vieren de este lado, de ambos lados, son vigas que tienen 3,80 metros de peralte por 70 centímetros de ancho, sin deformar. Es una cosa bestial, como digamos, en estructuras. ¿Qué es lo que mencionabas al principio de la entrevista, que fueron lo que tuvieron que hacer, agujerear con octágonos? Para lograr cubrir la luz y soportar esta cúpula. Pero lo más interesante es que al centro, ustedes miran que donde está suspendido esta lámpara, al hacerla rebajada, mayor es el empuje, pero trabaja toda compresión, porque las que son muy peraltadas, al aplicarle una fuerza, tiende a pandearse hacia arriba. Y entonces se vuelve inestable por pandeo. Y las que son rebajadas trabajan todo por compresión, por lo cual este tornillo que está sosteniendo esto está pura compresión y es tan difícil que se vaya a venir. Primero tendría que fallar los muros para que se asentara y se viniera esto hacia abajo. En buen español, tendría que ser un gran sismo para que, por no utilizar una palabra soez, tendría que ser un gran sismo para que esto se venga. Ya he soportado un gran sismo como el del 76, que de hecho estuvo mal calculado su energía, porque de acuerdo a nuevas investigaciones que se han hecho de historial fotográfico, vinieron una escala de Mercalli modificada, algunos científicos de Italia, porque esa escala modificada de Mercalli, digamos, la Mercalli es por situaciones lo que se mira. No sentiste nada, entonces es 1. Es distinta a la Richter. La Richter es la liberación de energía, que hay un papel tipográfico que termina profundidad. Que es la que todos repetimos, aunque no entendamos. No entendamos. En cambio pero eso se mira en lugares construidos, pero no se denota en lo que no está construido en la naturaleza, porque hay terremotos de tal magnitud que desaparecen cerros, aparecen cerros, cambian cauces los ríos, desaparecen lagos, se crean lagos. Y de hecho, en esta nueva investigación de una escala 1 a 12, clasificaron por el historial fotográfico el terremoto del 76, que era un caso de análisis, en el grado 11. Porque a lo largo de 300 kilómetros se corrió 10 metros la Tierra. Imagínense la magnitud de eso. De hecho, ni siquiera se están manejadas bien las estadísticas, porque unos dicen que 25,000 muertos, unos 30,000, pero a ciencia cierta no se tiene un dato exacto de cuántos murió, pero hay poblados que desaparecieron, que ni una sola casa quedó en pie. Entonces esto lo que me nota es que pudo y trabajó de una manera excelente el edificio. Es decir, que esta hipótesis, es una hipótesis de un terremoto que pudo ser de 11 grados, esto aguantó. En una escala 1, de 1 a 12. Y que todos tenemos una idea de escala 7 o escala 6, escala 5 son los que más o menos entendemos. Sí, pero hay que tener mucho cuidado con ese tipo de movimiento, porque por ejemplo, el de mayor grado ahorita que acaba de pasar en México, aquí se midió de 8.4 y no causó tanto daño porque era solo oscilatorio, pero después que sucedió que fue de menor magnitud de la escala de Richter, fue trepidatorio y generó muchas situaciones de problemas. Pero tiene que ver mucho los suelos, porque el suelo de México es un suelo lacustre, que son lechos de lagos que amplifican sismos y hay otros que disipan. Es decir, son demasiados los elementos de esta ecuación como para tenerlo todo a ciencia cierta y bien calculado. No, hay una ciencia aplicada de cálculo, porque tengo los planos estructurales. Okay. Entonces la lógica, lo interesante es que todo el código que se utilizó para el diseño estructural de esto es europeo. Se trabajó bajo los códigos de construcción de Francia, de Bélgica, de Alemania. Eso está estimado ya en especificaciones técnicas. O sea que se puede leer, es casi que universal es la lectura de esos planos. Sí, universal, pero no fueron utilizados los códigos gringos, porque es el ACI, el American Concrete Institute, que es lo que ahora realizamos, que lo que buscan es, digamos, el código europeo es mucho más rígido, es decir, mucho más conservador, quiere decir que pone una sección mucho más grande que la que dice el gringo, porque el gringo lo que busca es la eficiencia económica. Obviamente la eficiencia económica lo que te va a generar son dimensiones más pequeñas para trabajar casi... Menos es más. Menos es más. Claro. No meter más que no sea necesario. Es más o menos una situación. Y lo interesante es que toda la cubierta tiene la minilla de oro integrada, que es una de las cosas. Y en esta restauración la están incluyendo. Todo trabajamos ahorita pintura. Todo esto no está pintado, ¿no? Igual estas grietas va a quedar exactamente igual del otro lado. Lo que pasa es que aquí hay un trabajo de difuminado. Aquí lo pueden ver. Mira cómo está acá y mira cómo está abajo. Entonces estas también tenemos que retocar, solo estamos esperando la pintura ahora.
Y entonces, para recordar, me dijiste en 2000, ¿qué año es que va a estar todo terminado? Si todo va bien, si las voluntades... Vitrales, estamos hablando del 2025, Okay. Pero para poder restaurar los 36.000 metros cuadrados que tiene este edificio, ahorita trabajamos con el sótano norte, estamos también trabajando. Ahí tiene sótanos el palacio. Tiene dos sótanos, el sótano sur, que está ahí en una subestación eléctrica, con 3 transformadores de 167 kW, más líneas ahí, es tremendo, y está toda la parte original de los primeros transformadores que vieron que eran negros con ese tamaño, pero que desafortunadamente trabajan con aceites bioeléctricos que son altamente contaminantes, y de hecho se estuvo trabajando con una unidad ahí del Ministerio de Ambiente, en el cual Marchamoy registró